Hola, mi nombre es Carlos Huerta y este es mi proyecto final de ciencia de materiales. Lo que se utilizó durante este proyecto fueron los 2 tubos de azúcar de un experimento pasado, estambre, un tubo PVC, una caneleta y una botella de 2 litros de agua. Se comenzó colocando 2 soportes sólidos, en este caso fueron 2 sillas, para colocar encima de ellas el tubo y la caneleta. Posterior a ello, se realizaron mediciones para colocar los tubos en un punto medio a la distancia requerida, es decir, 80 centímetros. Esto se debe a que los tubos tenían una longitud mayor a la necesitada. Entonces, se realizaron medidas para poderlos colocar en un punto céntrico y así el experimento tuviera mayor efectividad. Posterior a eso, se colocó el alambre como punto de referencia para poder medir la flexibilidad de cada uno de los materiales utilizados. Para ello, se amarró el estambre a cada una de las sillas por un extremo, manteniéndose en tensión sobre la superficie de las sillas para poderlo comparar con la ubicación de los tubos y así poder medir cuánto se flexiona. Ahora es momento de medir la deflexión y se comenzó por el tubo PVC. Primero, se colocó la botella de 2 litros completamente llena en el centro del tubo. En este caso, la dificultad radicó en que la posición inicial del estambre no coincidía del todo con el tubo, por lo que se realizaron 2 mediciones, antes y después de poner la fuerza sobre el tubo. El delta, es decir, la deflexión, se consideró como la diferencia de estas 2 mediciones. Como resultado para el tubo PVC, se pasó de tener una diferencia de 0.3 centímetros a una de 0.5 centímetros, lo que dio como resultado un delta de 2 milímetros. En el caso de la caneleta fue una historia distinta, pues el realizar la medición no fue complicado, ya que el estambre coincidía totalmente con la superficie de la caneleta, por lo que simplemente se colocó el peso en el centro de esta y se realizó la medición, la cual dio como resultado una deflexión de 0.8 centímetros, casi cerca del límite marcado de 1 centímetro. Es aquí en donde las cosas se empiezan a poner un tanto complicadas, pues la distancia entre las sillas tuvo que verse reducida ya que los tubos medían 12 centímetros de largo cada uno. Se realizó la misma dinámica con el estambre, es decir, se amarró cada uno de los extremos sobre la superficie para poder medir la diferencia de la flexión en cada uno de los tubos. En este caso, se utilizó la mitad de una botella de 1 litro, pues se consideraba que los tubos no resistirían más de este peso. En adición a ello, fue complicado colocar la botella, ya que la distancia de separación entre las sillas no permitían que cupiera una botella completa. Entonces, se tuvieron que modificar algunas cosas en el entorno. Tristemente, como producto de las modificaciones del sistema, el tubo de caramelo natural no soportó siquiera los 500 mililitros de agua. Aquí, se ha considerado que pudo haber influido el error humano, pues el estambre no estaba bien colocado. Además, el peso pudo haber sido soltado de una manera muy brusca, lo que provocó la ruptura del tubo de azúcar. Por otro lado, se encuentra el tubo de azúcar al que se le adicionó tierra. En este caso la historia es muy distinta, pues este tubo soportó grandes cantidades de peso. En este caso no se colocó sobre 2 soportes rígidos porque no se encontró material suficiente para poder igualar
las superficies y poder colocar una botella encima. Sin embargo, al sostenerlo con mis manos, me di cuenta que el tubo pudo haber soportado incluso más de los 2 litros de agua. Se puede apreciar la botella de 2 litros. A su vez, incluso colapsó primero el estambre que sostenía la botella antes que el tubo, como se puede apreciar en el video. A manera de conclusión, se pueden apreciar 3 puntos importantes. El primero, el colapso del tubo de caramelo natural, el cual se debió a que se le aplicó una fuerza mayor a la que el sistema podía soportar. Como segundo punto, se encuentra la diferencia de deflexiones entre el tubo PVC y la canaleta. A simple vista se podría creer que el PVC iba a soportar menos que la canaleta, por la forma del tubo. Sin embargo, al tenerlos en mis manos me percaté de que la canaleta era un poco menos gruesa, por lo que mi expectativa cambió, misma que fue comprobada tras el experimento. Esto se debe a que la carga distribuida sobre cada uno de los ejes actúa de diferente forma. El área superficial del tubo es mayor a la de la canaleta, por lo que la carga se distribuye mejor a través de cada una de las superficies. Es por ello que el tubo se flexiona menos que la canaleta. Por último, se encuentra el tubo de caramelo con tierra adicionada. Se puede apreciar que este soportó muchísimo peso. Esto se debe a la adición de la tierra, que lo hizo un material más resistente, pero a su vez no permitió casi nada de flexibilidad, al menos no perceptible para el ojo humano. Viendo desde los cálculos en el reporte presentado, se podrá dar cuenta que el módulo de Young, por tanto, tiende a infinito. Esto quiere decir que el material es demasiado resistente. Agradezco su atención. Hasta luego.